Muy bien, buenas noches. Vamos a empezar con la segunda videoconferencia del módulo didáctica de planificación curricular. Primero, muchas gracias por estar presente y ya se están entrando más personas. Bueno, el objetivo de esta videoconferencia es aclarar algunas dudas que hayan quedado la anterior semana y explicar la didáctica de lo que se tiene que desarrollar en la semana que viene. Primero, ya he terminado de revisar las actividades de la anterior semana. Las siguientes observaciones generales. El primero es la extensión del foro. Dentro de la extensión del foro, la mayoría hizo una extensión, o sea, se explayó o hizo de más, digamos. Por la extensión se pedía hasta que sean 250 palabras. Entonces, y algunos colocaron algunas imágenes, colocaron copia de otros lugares. Por eso que se quiere que la extensión en los foros sea de 250 palabras. De esa manera se interpreta las ideas que cada persona interpreta de la temática. Más adelante, las otras semanas, tenemos más foros, entonces, para recomendación a futuro, de que hay una extensión límite, que son 300 palabras, que son 300 palabras. La segunda recomendación general, la mayoría de las competencias que he podido redactar están correctas, están bien. Hay una que otra con unas cuantas falencias. De forma general les comento que la redacción de la competencia se realiza según nuestro libro base que estamos trabajando y también es la metodología utilizada por la UPFP, que es el Sergio Tobón. El libro de Sergio Tobón nos dice de que las competencias se deben redactar en verbo, con un solo verbo en presente participativo. Es decir, aplica, analiza, ejecuta, planifica, o sea, sin la R. Si ponemos planificar, eso ya no es correcto. Y también he visto de forma general que han colocado hasta 2 o 3 verbos. Ejecuta, determina y planifica. Solamente debe estar acompañado por un solo verbo y el presente participativo. Pero de lo demás está bien, las competencias que se han redactado están correctas. ¿Alguna pregunta sobre la actividad de la competencia? Pueden utilizar el chat también. Bueno, si no hay ninguna consulta, sigamos adelante. Es muy importante que si a alguno se le ha presentado algún error o una retroalimentación, la corrijan, que corrijan las observaciones realizadas, ya que de esas 3 competencias, de las 3 asignaturas que han elegido, ustedes han elegido 3 asignaturas y se ha colocado 3 competencias, se ha redactado 3 competencias. De esas 3 nos vamos a quedar con una, la que ustedes quieran, se van a quedar con solamente una y con esa asignatura y esa competencia redactada, vamos a empezar a desarrollar las actividades de la siguiente semana. Muy bien. Ahora hablemos un poco de las actividades de esta semana, que voy a compartir el enunciado, la orden. La primera actividad de esta semana es la actividad 4, la actividad 3, perdón, que dice ensayo. Tenemos que ver el video número 5, que es cómo se inicia la clase. Es un video didáctico bastante interesante que nos habla sobre cómo iniciaríamos una clase. Bueno, en esta parte les comento que cuando yo di este módulo de forma presencial, hicimos una didáctica similar donde los estudiantes expusieron cómo iniciarían una clase. Entonces, en esta parte quiere decir que ustedes se imaginen cómo los que aún no son docentes, los que ya son docentes, que se imaginen cómo inician una clase. Entran al curso, saludan, dicen buenos días, exponen las normas, qué es lo que se va a ver, cuentan una anécdota, hacen un chiste, lo que sea. Lo que sea, deben redactarme en 250 palabras cómo ustedes iniciarían una clase, de la forma que ustedes vean conveniente. Muy bien, esa es la actividad 3, creo que está bastante clara. ¿Alguna pregunta sobre ello? Excelente. La actividad 4 es un foro también donde se plantea la idea de que pensemos en nuevas técnicas.
dentro de el contenido de esta semana, hemos aprendido la diferencia entre estrategias y técnicas que podemos utilizar. Son palabras bastante similares, todo lo que es estrategia, técnica, método, metodología, son conceptos similares, pero existe cierta diferencia. Una estrategia es un conjunto de técnicas. Entonces, para llegar a elaborar esta técnica, esta estrategia, tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestras técnicas para llegar a esta estrategia. Una estrategia puede ser una técnica, pero una técnica no puede ser una estrategia. Porque a veces confundimos eso de que la estrategia puede ser como la técnica. Entonces, dentro de este foro, eh, también les recuerdo, en máximo 300 palabras, debemos plantear una técnica que ustedes podrían desarrollar en su clase. Para los que son docentes sería un poco más fácil porque de hecho ya están aplicando estrategias y técnicas. La estrategia por excelencia es la impartición de clases magistrales. Nosotros llegamos al aula, exponemos en la pizarra algún ejercicio, decimos algunas ideas con unas diapositivas. Eso es una conferencia magistral, es una clase magistral. Eso lo usamos todos en nuestra clase. Pero a eso hay que añadir algo más, alguna técnica, alguna estrategia, por ejemplo, los usos de multimedia, la participación en clases con juego, con lluvia de ideas, la participación de clases con diálogo, con debate, con trabajos en grupo, de esa forma, el trabajo colaborativo. Entonces, de esa forma, en este punto, cada uno debe redactar en no más de 300 palabras lo que la estrategia o la técnica que desean implementar en su clase. Si ustedes se inventaron una estrategia, bienvenido. Si se inventaron una técnica, bienvenido. Entonces, de esa parte es libre a la redacción de cada uno de ustedes. La actividad 5, que es la que vale más puntos para esta semana, tenemos que planificar nuestra clase según las estrategias y las técnicas y, eh, enseñadas en el ejemplo de esta semana. Tenemos que tomar en cuenta de que de las 3 asignaturas elegidas solamente nos vamos a quedar con una. Nos quedamos con una asignatura. De esa asignatura vamos a identificar un tema específico, cualquiera. Por ejemplo, estadística. Si nuestra materia es estadística, el tema específico va a ser la media aritmética. Ahí tenemos entonces la asignatura, que es estadística. El tema específico es la media aritmética. Esa media aritmética tenemos que pensar cómo la vamos a desarrollar. ¿Qué es el contenido que vamos a desarrollar en media aritmética? Prácticamente un contenido teórico y un contenido práctico. Ejercicios, ejemplos, etc. Y según lo aprendido en esta semana, para desarrollar ese contenido, que es la parte teórica y práctica del tema media aritmética, debemos proponer una estrategia didáctica y debemos proponer un diseño instruccional. Dentro de ello está la estrategia y están las técnicas o métodos. Voy a abrir un ratito las diapositivas para explicarles una cosita. No, no es esto. Compartir, aquí está. Bueno, estas son las diapositivas que hemos hablado. Aquí ustedes pueden ver las diferencias entre planificación, metodología y estrategia, que son palabras bastante ligadas. Nos vamos directamente a lo que nos interesa, que es el ejemplo. Acá tenemos el ejemplo. En este ejemplo se toma el ejemplo de la materia de la asignatura álgebra. En esta asignatura álgebra debemos introducir el tema específico, sistema de ecuaciones. La estrategia que vamos a basar, esta estrategia es la que está dentro del compendio de estrategias que se le ha compartido, y vamos a utilizar la estrategia basada en problemas. La técnica, tareas individuales y explicación. Y las actividades, resoluciones en clase y retroalimentación. Aquí les explico algo para que se entienda mejor. Por ejemplo, a todos nos gusta el fútbol, entonces
Si nuestro tema específico vendría a ser el partido del equipo A contra el equipo B, nuestra estrategia vendría a ser la metodología de juego. Por ejemplo, 5-3-2 y el arquero al fondo, ¿no? Esa sería nuestra estrategia. ¿Cuántos van a jugar? 5-3-2. Las técnicas serían el juego individual de los delanteros, por ejemplo. Aprovechar la velocidad del jugador A. Entonces ahí tenemos una técnica. Y las actividades dentro de eso vendría a ser ya el desarrollo o sea, qué es lo que se va a desarrollar en la clase. Hasta la parte de técnica es parte de la planificación, es lo que todavía no sucedió. Y en las actividades es lo que queremos que se desarrolle en clase. Entonces, esas actividades van a estar muy ligadas, van a estar muy dependientes de las técnicas elegidas y de la estrategia. Son conceptos bastante ligados, pero no son difíciles de entender. Lo aplicamos, los que ya hemos dado clases o los que aún no hemos dado clases, podemos entender la diferencia entre estrategias, técnicas y actividades. Bueno, esto lo que tenemos en pantalla es el ejemplo básico. Lo que se tiene que desarrollar es el ejemplo completo, como la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva podemos observar la materia nuevamente. Tienen la materia, álgebra. Debemos volver a redactar la competencia de esa materia. Esto ya lo tienen. La asignatura y la competencia ya lo tienen. Los que tuvieron algunos errores deben modificar esos errores y colocar aquí la competencia corregida. Y luego hacemos el diseño instruccional. Hemos explicado varios diseños. Si quieren, utilicen este diseño que es el ADI. Pueden utilizar los otros diseños instruccionales como hemos visto que tenemos en la diapositiva. Entonces, el modelo instruccional, el modelo se llama ADI por algo, porque es análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Donde cada uno de estos puntos equivale al tema específico, equivale a la estrategia, equivale a las técnicas y equivale a las actividades y las técnicas de evaluación. Importante de que para esta semana solamente tienen que desarrollar hasta donde dice desarrollo. Técnicas de evaluación lo vamos a ver más adelante, pero si se animan a brincar la técnica de evaluación pueden realizarlo. Solamente en esta parte se les pide que elaboren análisis, diseño y desarrollo. Nada más. Si se dan cuenta, es prácticamente lo mismo que esta primera tabla, solo que aquí le estamos aumentando un nodo encabezado. Modelo, análisis, diseño, desarrollo. El modelo es el tema, el análisis es la estrategia, el diseño es la técnica y el desarrollo es la actividad. Hasta aquí. Y lo que es técnicas de evaluación, es la implementación y evaluación, eso no es necesario que se llene, eso se deja para más adelante. Muy bien. ¿Alguna consulta sobre esto? Ingeniero, la presentación entonces es similar a la diapositiva que nos está mostrando. Es la parte más completita de la diapositiva, la de la segunda. Exactamente. Son los ejemplos. Es exactamente lo mismo que está en el ejemplo de la diapositiva. Eso tienen que adecuar a la asignatura que se eligió de la anterior semana. Ya. Muy bien. Creo que está bien explicado el tema, el tema de las estrategias, de las técnicas, porque de a poquito vamos a ir añadiendo más cosas a la planificación curricular. Lo primero es la competencia, luego entender la diferencia entre técnicas y estrategias, y luego vamos a ir viendo más adelante qué es el desarrollo de los criterios de desempeño, y por último,
la evaluación de la planificación curricular a través de las rúbricas. Entonces, todo está ligado. Por eso es que es muy importante que las competencias que hayan tenido observaciones en la anterior semana las corrijan y en esta semana coloquemos o redactemos la competencia corregida. Bueno, si tienen alguna pregunta. Una consulta, Lisen. Entonces, la actividad número 5 tenemos que desarrollar ese cuadro que nos acaba de mostrar. Exactamente, tienen que, ¿Correcto? correcto. Tal cual, hagan ese cuadrito así igualito y lo desarrollamos. Siempre y cuando nos guiamos con las rúbricas. Vamos a ver las rúbricas. Observen las rúbricas del ensayo. Análisis y revisión cumple con la extensión, es muy importante la extensión. Si se pasan 250, 260 palabras, no pasa nada. Cumple con el cuerpo. El foro comenta entre 100 y 200 palabras, esto es importante. Si le ponen aquí 400 palabras, no está cumpliendo con lo solicitado en la rúbrica. Ojo con esto, ¿por qué lo digo eso? Porque muchos han comentado demasiado extenso en el primer foro. Ahora vamos a las rúbricas de la actividad 5. Presentación de la competencia a la asignatura. En este punto ustedes deben colocar la competencia ya, si tuvieron observaciones, la competencia habiendo corregido las observaciones. Y si no, la colocan tal cual, si no tienen observaciones. Presenta la competencia de la asignatura seleccionada de forma completa con sus 4 componentes. Si alguna, por ejemplo, algunos yo les he hecho la recomendación de resumir la competencia porque a veces el contenido mínimo resumido es demasiado largo, háganlo. Traten de resumir ese contenido, esa competencia si es que está muy larga ya. Una competencia, la redacción de una competencia por excelencia debe tener 4 o 5 líneas como máximo. Presentación de la asignatura y el tema específico. Entonces, aquí es lo que ustedes vieron en pantalla. El nombre de la asignatura y la competencia general. La competencia de la asignatura. Identifica la estrategia, técnicas o métodos. Entonces acá identifica correctamente al menos una estrategia y tres técnicas relacionadas. Así como lo hemos visto en el PowerPoint, una estrategia y 3 técnicas. Si se animan a colocar 2 estrategias y 6 técnicas, perfecto. Pero se les está pidiendo solamente una estrategia y 3 técnicas que estén relacionadas. ¿Cómo se entiende esto de que estén relacionadas? Por ejemplo, si su técnica es, si la estrategia es resolución de problemas, no le vamos a poner no le vamos a poner en técnica, eh, no le vamos a poner una técnica que no esté relacionada con la estrategia, como por ejemplo, simulación en computadora. Si es que la materia la materia de álgebra que estamos hablando no aplica. Entonces, de esa forma, tiene que estar relacionada. Y lo que va a valer 6 puntos es la identificación del modelo instruccional, o sea, la última tablita que vimos, que esté el análisis, el diseño, desarrollo, hasta desarrollo. Esas son las rúbricas que debemos cumplir para la elaboración de esta actividad. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, yo tengo una pregunta. Donde dice asignatura que hemos elegido, ¿tiene varios temas? ¿Vamos a hacer con todos los temas o solamente elegir un tema? Solamente un tema. Ah, ya. Esa era mi duda. Gracias. Solo eligen un tema para poder desarrollar la forma del ejemplo de la diapositiva. Ah, ya. ¿Alguien más? Muy bien.
Si no tienen más consultas, entonces damos por concluida esta segunda videoconferencia. Redactemos las competencias, redactemos las estrategias, las técnicas. En los foros cumplamos la extensión y subamos en formato PDF la actividad número 5. Eso ha sido todo. Muchas gracias por asistir. Nos vemos hasta la próxima. Cualquier duda nos comunicamos en la plataforma. Muchas gracias. Hasta la Ok, próxima. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Todo. Hasta luego.